a la vida del Señor Jesús, a la vida de nuestro Salvador. También, como les he explicado anteriormente, esto es un panorama nada más, ¿verdad? De la vida del Señor, aquí podríamos quedarnos un buen rato, aunque ahora venía en el camino hablando con Daniel, y Daniel me decía que en 4 semanas vimos no sé cuántos años, ¿verdad? Del pueblo de muchos años, pero hoy vamos a ver solamente 3 años en la vida de nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Antes de entrar con la vida o el nacimiento de nuestro Salvador, quiero comentarles acerca de los evangelios. A mí no me gusta llamarle así, los evangelios, pero se le ha puesto este nombre para un mejor estudio, que en realidad hay un solo evangelio, ¿verdad? No son varios evangelios. Pero bueno, los eruditos teólogos le han puesto para un mejor estudio los evangelios, refiriéndose a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, el autor es Mateo, como lo dice el título de este libro, ¿verdad? Y Mateo fue llamado de la vida de publicano, porque eso era Mateo, publicano. Para quien no sabe qué es un publicano era un empleado público, ¿verdad? Esto era un publicano, un empleado público. Y los publicanos eran considerados como los más pecadores que podía existir. ¿Por qué? ¿Por qué eran considerados tan malos pecadores? Tan malos, ¿verdad? Tan pecadores. Bueno, precisamente porque ellos eran cobradores de impuestos, ellos trabajaban para el gobierno romano. Entonces, por ejemplo, que yo sea, supongamos, no sé, un alemán, ¿verdad? Tengo parecidos, ojos celestes, y era rubio y todo, ¿verdad? Entonces, resulta ser que nuestro presidente dice: Jeremy, yo ocupo cobrar un impuesto a todos los alemanes que hayan en nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted sea el que se encargue de cobrar ese impuesto. Yo lo que necesito son $20 por cada alemán. Es un impuesto que los alemanes deben pagar por estar en nuestro país. Usted cobra lo que usted quiera, pero a mi gobierno se tiene que entregarle $20. Ah, ¿de verdad? Entonces, claro, venía yo y me sonaba bonito eso. Yo puedo cobrar lo que quiero, pero yo tengo que entregarle al presidente $20 por cada alemán. Entonces yo cobraba $40, ¿verdad? Aunque yo al gobierno le daba solo $20. Eso hacían los publicanos. Por eso Zaqueo dice, mire, que devolvió 4 veces más de lo que había robado, porque así era, había robado, le había quitado a las personas. Y esos publicanos entonces llegaban a la casa de un judío, eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Entonces, estos judíos llegaban a las casas de los judíos a cobrar los impuestos, y si no había nada, saqueaban las casas. Las saqueaban porque les quitaban el plasma, les quitaban, ¿verdad?, el mejor celular, porque si no tenían efectivo, entonces de alguna manera tenían que pagar esos impuestos. Por eso los publicanos eran lo peor, ladrones. Bueno, de ahí sale Mateo, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos, un publicano, ¿verdad?, cobrador de tributos, y fue llamado para ser discípulo y después apóstol. Nada menos, ¿verdad? Primero un discípulo, seguidor de Cristo, pero después para ser apóstol. El Evangelio de Mateo, este libro de Mateo, fue escrito en Palestina y fue dirigido a los judíos cristianos. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted va a darse cuenta, o este libro de Mateo, que es dirigido a los judíos cristianos, siendo su propósito demostrar que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese fue el propósito de Mateo, demostrar que Jesucristo sí era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esto fue Mateo. Luego llegamos a Marcos. El autor, Marcos, ¿verdad? El autor, Marcos. Marcos era el hijo de una cierta María,
que poseía una casa en Jerusalén y era tenido en estima por los discípulos. Marcos era primo de Bernabé. Marcos fue el convertido de Pablo, de Pedro, quien a su vez se refiere a Marcos como Marcos mi hijo, le llamaba Pedro a él, Marcos mi hijo, ¿verdad? El libro de Marcos es una rápida sucesión de pinturas vividas. Este evangelio fue escrito principalmente para los gentiles, iba dirigido a los gentiles, exactamente, los que no son judíos. Los que no son judíos. No está la formación de Marcos. ¿Perdón? Marcos no era el autor, ¿verdad? No, ese era Lucas, el médico amado, y Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Sí, Marcos. Sí, exactamente. Los que fue escrito a los gentiles, ¿verdad? Y Marcos se propone retratar al Salvador obrador de milagros. Retratar al Salvador obrador de milagros. Eso se propone Marcos en su libro. Otro de los libros es Lucas, ¿sí? El médico amado. Lucas fue también el autor de Hechos. Lucas fue compañero de Pablo en sus labores misioneras. Este libro de Lucas fue escrito principalmente para un cierto gentil cuyo nombre era, ¿se recuerdan? Teófilo. Para Teófilo, Lucas empieza hablando, Teófilo, amado, mi amigo. Es importante cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia saber a quién va dirigido ese libro, ¿verdad? Es muy importante para poder hacer un estudio adecuado, no confundirnos. Muchas veces las sectas, las creencias que hay erróneas, doctrinas falsas, salen precisamente porque no hay una correcta hermenéutica, no hay un estudio adecuado del libro, a quién va dirigido, en qué momento, por qué se escribió, ¿verdad? Y por eso es que estoy diciéndoles estas cosas que en algún momento pueden ayudarles a ustedes, ¿verdad? También Juan, el autor es Juan, sí, perdón. Lucas, digamos, va dirigido en específico a... Perdón. Lucas resulta ser que es un libro universal. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esa palabra? Universalista. Se caracteriza por su universalidad, ¿verdad? Se caracteriza por su universalidad. O sea, va dirigido a todos. A todos, exactamente. Bueno, principalmente a Teófilo, ¿verdad? Sí, fue una carta dirigida a Teófilo, ¿verdad? Pero exactamente, en su mente estaba toda la raza humana. Exactamente. Fue escrito a Teófilo, pero en su mente estaba toda la raza humana. Y Juan, el autor de Juan, ¿verdad? Es precisamente Juan. Probablemente Juan era de Betsaida, sí sabemos que es hermano de Santiago. Y Juan fue escrito años después de Mateo, Marcos y Lucas. Este evangelio toma nota de los otros evangelios, de los otros libros, y relata muy poco de lo que mencionan Mateo, Marcos y Lucas. Si usted pone en una lista, ¿verdad?, los temas que se comparan, usted va a darse cuenta que Juan muy poco toca de los temas que habla, o las hazañas o eventos que hubo en los otros evangelios. Pero sí podemos ver que en el primer versículo de Juan se hace énfasis en la idea que predomina en todo el libro.
que es la divinidad de Cristo. Juan quiso hacer énfasis en esto, en la divinidad de Cristo. Y el mismo Juan dice con qué propósito fue escrito este evangelio, este libro. Y Juan dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese fue el propósito por el cual Juan escribió este libro, ¿verdad? Haciendo énfasis en la divinidad de Cristo. Para creer en su divinidad, creer en Él. Ahora sí, entremos a la vida de Cristo, su nacimiento. Yo sé que en esto sí estamos todos más claros que con lo que vimos en el Antiguo Testamento. En esto sí vamos a ir hablando de un mismo idioma. Estuve llevando una materia que se llama perspectivas, un día quiero que el pastor pueda comentar. Y iba muy bonito, ¿verdad? Cuando íbamos hablando acerca de la perspectiva bíblica, ¿verdad? De las visiones, pero cuando llegamos a la perspectiva histórica yo quedé, ¿verdad? Ya no es tan bonito, ¿verdad? A veces cuando encontramos con cosas que ya conocemos, uy, qué bonito, nos emocionamos mucho, y cuando se tocan cosas que todavía no sé mucho, no conozco, pues eso me hace como retroceder un poco, ¿verdad? Como es que no entiendo, ¿verdad? Es que no me gusta mucho, pero cuando tocamos cosas que ya conocemos, como lo que vamos a ver de aquí en adelante, conocemos más sobre la vida de Cristo, se predica mucho sobre esto. Entonces yo sé que va a ser un poquito más conocido para ustedes eso también, ¿verdad? Ok, la vida de Cristo, su nacimiento e infancia. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, exactamente, ¿verdad? Resulta ser que hubo una llamada a Belén por el edicto de un hombre llamado Augusto, ¿verdad? Que mandaba a todos para que fuesen empadronados. Entonces resulta ser que María, junto con José, viaja a este lugar para ser empadronados, y ahí entonces es el nacimiento de nuestro Salvador. María en esta ciudad, la ciudad de David, da a luz al prometido. Después del nacimiento podemos pasar a otro evento más, otro suceso más muy importante, que fue en el templo. Algo muy importante, nosotros debemos tener cuidado cuando estudiamos la historia del nacimiento, pues porque hay muchas tradiciones humanas que nos pueden hacer confundir o pensar en cosas que no son. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado de Adán y Eva y pensamos en una manzana que fue lo que Eva comió, que en realidad la Biblia no dice que fue una manzana, sin embargo la gente entera, por tradiciones de hombres, dicen que fue una manzana. O cuando se habla del gran pez que se tragó a Jonás, ¿verdad? Que hablan de una ballena. La Biblia no dice que es una ballena, sino que es un gran pez, ¿verdad? Igualmente con el nacimiento, resulta ser que, de acuerdo con la ley de purificación, María y José presentan al niño Cristo en el templo 40 días después de su nacimiento. Pero después de esto es que encontramos a cuántos magos llegando. ¿Se recuerdan? Lo dice, ¿verdad? Y eran unos sabios que venían ¿de dónde? ¿Y sus nombres eran? No lo dice. ¿Verdad que no? ¿De dónde sacaron esto? No sé. ¿De dónde habrán sacado esto? Yo no tengo idea, ¿verdad? Pero bueno, nosotros podemos enseñarles a las personas, ¿de dónde sacan ustedes esos nombres? Bueno, pues así nos enseñaron desde cuando éramos pequeños, pero ¿dónde dice? La Biblia dice esto y esto y esto. Y además cuando hacen el pesebre, ¿verdad? El portal, que ponen a José, María y al bebé, y ponen a los tres reyes magos, como ellos llaman, ¿verdad? Los tres llegando donde estaba Jesús siendo un bebé. Cuando, si nosotros vemos el relato, nos damos cuenta que llegaron cuando ya tenía 2 años, ¿verdad? 2 años era lo que tenía ya
Ya Jesús ya andaba caminando por todo lado. Y un rey negro para que no se resienta. ¿Ah? Y un rey negro. Yo no sé si era Melchor o Gaspar o Melchor, ¿verdad? Melchor o va a saltar, dijo el rey, va a saltar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas cositas, ¿verdad? Que nos pueden desviar de la verdad, ¿verdad? Y muy sutilmente, ¿verdad? Y estos sabios, habiendo visto la estrella en el oriente, fueron guiados por esta estrella, ¿verdad? Y ellos llegan primeramente a Jerusalén, después llegaron a Belén buscando a ese niño, ¿verdad? Al rey de los judíos, y le ofrecen dones, oro, incienso y mirra. Sin embargo, ellos fueron avisados por un ángel de que regresaran a sus hogares sin decirle nada a Herodes de lo que ellos habían visto, porque Herodes les pide información para poder matar a ese niño. Lo que Satanás quería siempre, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con Moisés, ¿verdad? Siempre quiso matar, ¿verdad? Por ahí vimos otra historia también. Entonces resulta ser que, lleno de odio y temor, Herodes entonces mandó matar a todos los niños de Belén, todos aquellos menores de 2 años. Guiado por un ángel, José entonces huye hacia Egipto. José huyó hacia Egipto con el niño y con su madre. Luego fue dirigido por el mismo ángel y José regresa con su familia, con María y el niño, a Nazaret. Pues vea qué recorrido tuvo que hacer, ¿verdad? Van hacia Belén, de Belén tienen que salir a Egipto regresar a Nazaret, y resulta ser que ahí en Nazaret entonces fijan su residencia y es donde el niño vive hasta ser todo un hombre. A los 12 años el niño visita Jerusalén, ¿verdad? Con sus padres, va a una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Y después de la fiesta, la familia y los amigos salen de Jerusalén, pero se van y se les olvidó algo. Miren, yo tengo 4 hijos, como decía ahora Félix, y a veces pasa eso. A veces los domingos en la mañana que salen en carrera, ¿verdad? Y hay que bañarse todos en carrera, y hay que bañarse en un solo baño, ¿verdad? Todos ahí viendo a ver cómo nos bañamos, porque no hay ducha, entonces hay que bañarse en el que hay ducha, porque el agua está fría. Resulta ser que nos montamos al carro, vamos, están listos todos. Y Eitan no está ahí en la casa, que va dentro de la casa, entonces hay que abrir la casa porque Eitan está dentro. Mire, esto es muy común cuando hay familias grandes, ¿verdad? Bueno, y a veces no necesariamente con una familia grande, pasa a veces, ¿verdad? Pues eso pasó con Jesús. José y María salen y cuando empiezan a buscar, ¿y Jesús? ¿Dónde dejamos a Jesús? ¿Verdad? Resulta ser que después de 3 días, qué desesperación. La Biblia no nos narra exactamente lo que pasó durante esos 3 días con José y María, su desesperación, donde anunciaban que buscaran a ese niño, ¿verdad? Pero después de 3 días, en que había una búsqueda incesante, lo encuentran en el templo con los doctores de la ley, ¿verdad? Lo encuentran ahí en el templo, los doctores de la ley oyéndolos y haciéndole preguntas. Jesús con 12 años. La Biblia no nos habla desde los 2 años hasta los 12 años. Y mire, hermanos, donde la Biblia no habla, no podemos nosotros especular, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las especulaciones. Bueno, yo pienso que pasó eso. Bueno, yo creo, mejor. Hay un dicho que dice calladito más bonito, ¿verdad? Mejor no especulemos porque podemos pecar cuando hay especulaciones, ¿verdad? Y hay varios temas ahí en la Biblia que cuando estemos en el cielo se lo vamos a preguntar a Dios.
porque hay temas que son difíciles y ahí hay otros donde hay un silencio, ¿verdad? Que no significa que Dios ha dejado de actuar, no, por supuesto, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios sustenta todas las cosas, pues ahí le está sustentando, sosteniendo todo, ¿verdad? Y todo lo que pasa, Dios es quien, ¿verdad? Pero entonces hay momentos donde tenemos que callarnos. Por ejemplo, pastor, hay un tema que yo necesito que hoy día nos sentemos a conversar. Estoy saliéndome de todo, perdón. Aquel tema donde dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes son esos invitados? No dice en ninguna parte, pero algunos dicen que son los no bautizados, algunos dicen que son los creyentes del Antiguo Testamento, pero no dice. ¿Quiénes son, verdad? Es un lugar donde uno, ¿qué hago? Lo enseño, no lo enseño, ¿verdad? Hay partes donde, ¿verdad? Mejor nos quedamos callados. Entonces, no tenemos nada de esos 10 años, de los 2 a los 12 años. Lo que sí sabemos es que dice la Biblia que fue creciendo en sabiduría, ¿verdad? Creciendo en sabiduría. Él creció normalmente, ¿verdad? Como todo niño. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tienes? 10 años, ¿verdad? Jesús no se brincó esa edad hasta de los 2 hasta los 12, ¿no? Pasó por esa edad, pero fue creciendo y creciendo como todo niño, ¿verdad? Pero creciendo en sabiduría. Y resulta ser que pasamos desde esos 12 años y damos un salto, un brinco a entrar al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Empieza su ministerio y resulta ser que allá en Judea, viniendo de Nazaret a Juan al Jordán, fue bautizado por él. Hermanos, este bautismo en el Jordán, una inmersión en el sagrado río, ¿verdad? Fue símbolo de su muerte, fue símbolo de su sepultura y símbolo de su resurrección, como nos lo explica Pablo en Romanos capítulo 6 también, ¿verdad? Otro de los eventos al iniciar su ministerio es la tentación, ¿verdad? La tentación es que, llevado por el Espíritu de la gloriosa experiencia del bautismo al desierto de Judea, Jesús pasó por una dura prueba de tentación, durante la cual no comió ni bebió por espacio de 40 días. Pero hermanos, debemos tener cuidado también con un punto acá, que muchos dicen, wow, 40 días ayunando. ¿Cómo hizo 40 días? Bueno, pues es que como era 100% hombre y 100% Dios, por eso pudo hacerlo. Es que no pecó, fue tentado, pero no pecó. ¿Cómo hizo? Es que era 100% hombre y 100% Dios. El asunto está en que nosotros tenemos el grave error de dejar a un lado, ¿verdad?, la parte humana y pensar solamente en la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero su tiempo aquí en la tierra, lo que Dios quería realmente es que nosotros viéramos su parte humana. Como humano fue tentado, como humano tuvo hambre, como humano tuvo sed, como humano lloró. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es, pero es que claro, como era 100% Dios pudo hacerlo. No, mucho cuidado con esto. No debemos pasar por alto que también fue hombre, ¿verdad? 100% hombre. Entonces debemos de tener esto presente también. Iniciando su ministerio en Judea, regresando al Jordán, Jesús recibe el testimonio de Juan el Bautista y reúne en derredor de sí a sus primeros discípulos, que probablemente fueron Andrés, Santiago, Pedro, Juan, Felipe y Natanael. Y después de esto encontramos su primer milagro, y es que Jesús, acompañado de estos discípulos, hizo su camino Jordán arriba, y al tercer día llega a un lugar llamado Caná de Galilea. Caná de Galilea. En este lugar
asistieron, porque fueron invitados a unas bodas, y Jesús allí efectúa su primer milagro. ¿Se recuerda cuál fue? Se acabó el vino y convierte el agua en vino. Mis hermanos, esos milagros están para nosotros hoy también. Él es el mismo, ¿verdad? Ayer y hoy por los siglos, es el Todopoderoso. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo viniendo de Galilea a Jerusalén a asistir a la primera Pascua celebrada durante su ministerio público. Después de estar en ese lugar, en Caná de Galilea, va a Jerusalén y asiste a la primera Pascua celebrada durante su ministerio público. Y resulta ser que durante esta visita limpió el templo. ¿Qué es eso? Que agarró un palo de piso y una escoba. No, ¿qué pasó ahí? ¿Se recuerdan? ¿Qué sucedió? Echó a los mercaderes, ¿verdad? Los echó, pero también encontramos que en ese lugar sostuvo con Nicodemo la memorable conversación, ¿verdad? Aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Después de esto, entonces, de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jesús, nuestro Salvador, se va a un lugar llamado, ahora sí, Judea, a las cercanías del Jordán, y en compañía de Juan emplea algunos meses para predicar y sanar allí en ese lugar. Juan es el único evangelista que relata el ministerio en Judea. Juan estuvo ahí con él. Dice, y podemos ir a nuestras Biblias, a Juan capítulo 3, versículo 22. Juan 3, 22, por favor, y alguien que lo pueda leer. Juan capítulo 3, el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El inicio del ministerio del Señor Jesucristo allí en Judea. Una pregunta, Yere. Sí, hermano. Jesús se bautiza ¿a qué edad? A los 30 años. A los 30 años. Correcto. O sea, quiere decir que de Jesús no se habló tampoco, desde los 12 años hasta los 30 años no se dijo nada. Otro tiempo de silencio y todavía más grande que el de los 12 Sí, hasta exactamente, los 12. exactamente, exacto, correcto, así es. Lo que sabemos es que participó con su padre, ¿verdad? de su profesión de carpintero. Pero no hay nada específico que diga la Biblia que No. él hizo esto o aquello. No, exactamente, nada. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos algunas películas de Semana Santa, ¿verdad? Porque dicen muchas cosas que no están en la Biblia. Y hay muchas personas que basan su doctrina en esas películas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y hablando de doctrinas, hermanos, miren, la doctrina de la iglesia, Dios la reveló aquí, a Pablo. La doctrina de la iglesia, Dios la reveló a Pablo. Entonces, la doctrina de la iglesia, nosotros vamos a encontrarla en las cartas de Pablo. Doctrina, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento y en los evangelios, por supuesto, en Hechos y todo, pero la doctrina de la iglesia fue a Pablo quien se le reveló, y Pablo entonces la escribió para la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros usamos algunos otros libros y lo usamos como doctrina para la iglesia, ¿verdad? Sí, hermano. Estos silencios de los que estamos hablando, de los templos, no se habla de ellos, se pueden catalogar como los misterios que están en la Biblia. Los misterios, no se habla de ellos, quedan como un misterio. Sí, sí. Ahora, ustedes van a ver en una materia, no voy a adelantarme a eso, la verdadera interpretación de un misterio, ¿verdad? ¿Qué son estos misterios? Y también tienen algún propósito, ¿verdad?
Entonces, pero sí, son cosas que no se nos dejó saber. También es importante, ¿verdad? a mí me parece que también es importante entender que el Evangelio está contando los eventos principales de Jesucristo, y el nacimiento a los 12 o los 2 años a los 12, pues no hay un evento principal, porque pues se cuenta este evento del templo, y de ahí el evento principal va a ser cuando él empieza su ministerio. Entonces, imagínate los libros que cabrían, como dice San Juan en el verso 31 del capítulo 20, que si se contaran todas las cosas que él hizo, no cabrían los libros en la tierra. Yo creo que no podría contarse todo eso, por eso el escritor lo que hace es pues agarrar los eventos principales, y él dice, las que están escritas son suficientes para que creyendo en ellas tuviéramos vida eterna. Entonces me da la impresión de que no es la idea de contar detalle a detalle 33 años de la vida de Cristo, sino los eventos principales. Amén, sí es. Otra preguntita. Digamos, bueno, están los libros llamados deuterocanónicos, ¿verdad? Entre esos libros, bueno, hay muchos del Antiguo Testamento, cuidado si no más que del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero digamos, se habla también de libros como, por ejemplo, el libro de Santiago, de Judas, de otro montón de... Un día de estos me hicieron una pregunta por Facebook acerca de por qué o quién decidió que el libro de Enoc no era bíblico, no era de la Biblia, ¿verdad? Ahí sí yo me quedé tirando líneas, ¿verdad? Y yo dije, no, yo voy a averiguarme porque yo no tengo la respuesta para esto, ni tampoco voy a batear. Pero sí, digamos, ¿quién decidió, por ejemplo, porque he visto cartas o epístolas de otros que no están en la Biblia de nosotros, igual como el libro de Enoc y otros? En este caso, digamos, ¿quién decidió y quién tomó la decisión de, por ejemplo, no incluir a Enoc o a estas otras cartas del Nuevo Testamento? Desde hoy en 15 vamos a estudiar, ver específicamente algo de la palabra de Dios. Sí. Vamos a agarrar un poco de eso. Después, Ok, puedo invitar a ese amigo entonces que venga. Sí, por supuesto. Muy interesante. Ok, perfecto. Hay muchas preguntas, ¿verdad? Igual, ¿por qué se incluyó Esther si Esther no menciona a Dios en ninguna parte? Hay muchas preguntas, Y ¿verdad? que no es, digamos, la pregunta específica por el libro de Enoc, no sé dónde surge en realidad, porque también pensamos nosotros en los deuterocanónicos como los que están ahí mezclados con la Biblia que usa el catolicismo, pero que hay que entender que no son esos 7 libros, son muchísimos libros. De hecho, el catolicismo tuvo aprobados, primero fueron 19, luego fueron 13, luego los bajaron a 7, pero que son muchísimos los libros que no son aprobados por los judíos en este caso, ¿verdad? Que son los encargados de No, inclusive Enoc ni siquiera se encuentra entre esos que están aprobados por la Iglesia Católica. Así es. Muchas de esas cosas van a irlo también conforme. Por eso yo les animo, de verdad, hermanos, que sigan en el instituto. Se va a aprender mucho. El instituto no es algo así porque así, se va a aprender muchísimo. Se va a aprender. Lo que estamos viendo acá es apenas un panorama, como lo hemos dicho ya varias veces. Es como una introducción de lo que ustedes en realidad van a estar aprendiendo con las próximas materias. Yo les animo, de verdad, que no deserten, sino que sigan adelante. ¿Okay? ¿A dónde quedé? En el ministerio en Judea, ¿verdad? Entonces, ahora entramos a el gran ministerio en Galilea. Jesús hace su ministerio en Judea y ahora hace un gran ministerio en Galilea. Y es que por espacio de 10 meses aproximadamente, nuestro Señor trabajó ahí en este lugar en Galilea, sanando, predicando, ¿verdad? Y durante este tiempo pronunció la mayor parte de sus parábolas, ¿verdad? Algo bonito, poder estudiar las parábolas es algo muy, muy bonito. Hay una frase que me llama mucho la atención y dice el cuartel general en Capernaum. Esto fue como su cuartel general. Y es que durante este ministerio Jesús fijó su hogar ahí, un lugar llamado Capernaum.
una grande y activa ciudad que estaba en el mar de Galilea. Y de aquí que incluso Capernaum se llame entonces su propia ciudad, ¿verdad? Se le llame su propia ciudad. Elige entonces acá en este tiempo, en este lapso de tiempo, a sus 12, ¿verdad? Y entonces predica el sermón del monte. Fue aquí en este gran ministerio en Galilea. Predica el sermón del monte. Después de una noche pasada en oración, Jesús elige de entre todos sus discípulos 12 a quienes llamó apóstoles. Hermanos, y aquí me llama mucho la atención que si había algo sorprendente en nuestro Salvador, eran sus tiempos de oración. Yo no sé usted cuánto tiempo dedica a la oración, pero si había algo increíble, algo sorprendente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, era su tiempo de oración. Y Él tenía que tomar una decisión, escoger a 12. Y para poder tomar esta decisión, Él se apartó a orar y pasó un lapso de tiempo muy grande orando. Me llama la atención aquí dos cosas. Número uno, a veces nosotros nos creemos más espirituales que Jesús, ¿verdad? Y tenemos que tomar alguna decisión y hacemos una oracióncilla y ya, ¿verdad? A veces pensamos que no es tan importante la oración en nuestras vidas. O sea, nos creemos más espirituales, más cargas que Jesús entonces, ¿verdad? Porque Jesús sí tenía que pasar orando mucho tiempo. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con esas vidas nuestras, verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en oración? Segunda cosa que me llama la atención acá, que es que cuando Jesús oraba, los discípulos lo veían, ¿verdad? Orando. Y para ellos era algo impresionante ver a Jesús orar. Tal es el caso que una vez Jesús estaba orando, los discípulos estaban viéndolo orar. Me imagino que había un destello precioso ahí, ¿verdad? Jesús sudaba probablemente cuando oraba, lloraba también, estando en esa comunión con el Padre. Y los discípulos ahí esperando que Jesús terminara. Y cuando Jesús termina de orar, lo primero que le dicen es: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a caminar por el agua. No. Lo más sorprendente fue su vida de oración. Y ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hoy muchos quieren hacer muchas cosas espirituales sin tener vida de oración, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermana? Lo que a veces me sorprende y hemos podido ver es que ahora nos preocupamos más por buscar una prédica, por preparar las prédicas, por ver la elocuencia pero se nos olvida orar. Es decir, nos preocupamos más cómo vamos a presentar las prédicas o cómo las hacemos, pero no hay un tiempo de oración para eso. Sí, tiene que haber un balance, ¿verdad? Un balance, exactamente, ¿verdad? Es importante una buena predicación bien preparada, pero también debe ir acompañada con oración, por supuesto. Claro que sí, hermano, gracias. Entonces resulta ser que después de haber pasado ese tiempo de oración, Jesús elige a los 12, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo, en los capítulos 5 y capítulo 7, está este evento ahí. Luego tiene su primer viaje por Galilea. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos del 35 al 45. Alguien que lo pueda leer, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Qué bonito, ¿verdad? Venían a él de todas partes. Por eso le llamamos el gran ministerio en Galilea. Encontramos ahí en el capítulo 2 de Marcos también, Jesús sanando a un paralítico. Y luego, Jesús hace un viaje a Jerusalén. Juan capítulo 5, versículo 16. Juan capítulo 5, versículo 16. Esta visita ocasionó el comienzo de una severa discusión con respecto al sábado. Es que durante su estancia en Jerusalén, sana en el día de reposo, sana en el sábado, ¿verdad?, a un hombre impotente en el estanque de Betesda. Juan 5, 16. Otro que lo pueda leer, por favor. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hubo algo tremendo ahí, ¿verdad? Una revolución terrible, todo el mundo diciendo: este hombre está endemoniado, este hombre quién se cree, ¿verdad? Y fue cuando Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿verdad? No el hombre para el sábado. Luego tenemos un segundo viaje por Galilea, Lucas capítulo 7, un segundo viaje por Galilea, Lucas 7, versos del 11 al 17. Otro que lo pueda leer, por favor. Lucas 7, versos del 11 al 17. ¿Quién lo puede leer? Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levanta. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar, y lo dijo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pero hermanos, este pasaje para mí es impresionante. Es impresionante. Por eso se le ha llamado este gran ministerio en Galilea. Por eso hay muchas cosas más también, ¿verdad? Pero aquí tenemos el relato de lo que realmente sucede con el ser humano, ¿verdad? Había una procesión por un joven que estaba muerto. Eso yo lo puedo ver como la realidad humana. La humanidad va ahí. Pero ¿quién es el que llega y toca? Jesús tocó, ¿verdad? Y con el toque de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dijo él? Levántate, ¿verdad? ¿Cómo le dijo usted, hermano, ahí para A ti leer? te digo, joven, A ti te digo, levántate. levántate. El joven pudo haberse levantado por sí mismo, ahí, a donde estaba. No, eso es lo que pasa con el ser humano. Somos muertos, dice Efesios 2, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese pasaje es impresionante para un buen mensaje, ¿verdad? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muertos nosotros no podemos decir: Señor, sánanos. Simplemente
El padre viene, toca, el hijo viene, toca. Y una vez que él toca, levántate, levántate. Qué lindo es esto, ¿verdad? Qué comparación más hermosa con nuestra vida en realidad. Dios es misericordioso y nos ha llamado, ya nos ha tocado y aquí estamos. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Y tenemos un tercer viaje por Galilea. En este viaje nuestro Señor hizo su segunda visita a Nazaret para ser nuevamente rechazado por sus paisanos y rudamente arrojado de la ciudad. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Otro que lo pueda leer, por favor. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como su fama crecía y se le pedía que predicara, entonces Jesús envía a los 12 delante de él. Y les dice, bueno, después de instruirlos y de darles autoridad para echar fuera demonios y efectuar muerte, estando ahí en Capernaum se enteró de la muerte de Juan el Bautista. En la época de la prisión de Juan, él terminó su ministerio en Judea y va a Galilea. Ahora, la muerte de Juan termina su gran ministerio en Galilea y entra en otra etapa de su obra. Pero antes de entrar a esta otra etapa, vamos a estirarnos un poquito y tomar cafecito. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Resulta ser que entonces nuestro Señor ha empleado ya un tiempo en Judea, ha empleado otro tiempo en Galilea, ¿verdad? Su persona y su mensaje han llegado a ser bien conocidos y resulta ser que en todo el país resuenan las alabanzas que se hacen de él, algo sorprendente. Sin embargo, vamos a ver algo que se llama el ministerio en retraimientos. Señor, hubo momentos que se retracta, ¿cómo se dice la palabra? Retracta. No, retracta no. Se retrae. Se retrae, exactamente la palabra. Se retrae, ¿verdad? Como que hace alguna pausa o baja el ritmo, ¿verdad? Podríamos decir, baja su ritmo. Entonces, vamos a ver por qué pudo haber sido que hubo dos retraimientos. Primeramente pudo haber sido por el crecimiento de la enemistad, ¿verdad? El crecimiento de la enemistad. Y es que los jefes en Jerusalén, los fariseos a través de toda la tierra, hermanos, le habían observado con ojos llenos de celos a Jesús. Observaban a Jesús, le seguían los pasos, pero lo miraban con ojos llenos de celos. Ya se dejaban sentir incluso las corrientes de críticas, las corrientes de oposición a ese hombre que estaba haciendo milagros, a ese hombre que hablaba tan maravillosamente. Es probable que Herodes Antipas, que había ordenado la muerte de Juan y que ahora suponía que Cristo era Juan resucitado de los muertos, no viera con buenos ojos esta creciente popularidad de ese hombre llamado Jesús. Entonces esto ocasiona un retraimiento. 2, se retrae para ministrar a los apóstoles también. Toma un tiempo, un espacio ahí para poder
ministrar a los apóstoles. Jesús necesitaba este tiempo de tranquilidad, necesitaba este tiempo para estar en más íntimo contacto con sus discípulos y para impartirles incluso una mayor instrucción en los asuntos del reino. Entonces vamos a señalar, o voy a señalarles 4 distintos retraimientos acá. Uno fue a través del mar de Galilea. Juan capítulo 6, versículo 1, San Juan capítulo 6, versículo 1. Perdón, Jeremy, ¿5 qué, hermano? Retraimientos. 4, hermana, 4 retraimientos. Uno es a través del mar de Galilea. 4 retraimientos. Uno es a través del mar de Galilea. Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Alguien que pueda leer esos versículos, por favor. Juan 6, del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿a dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 2 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, perdón, es que estoy pensando, ¿cuál versículo llega? Hasta 15, hermano. Sí. Perdón. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte El sol, claro que sí. Encontramos acá en estos pasajes como Jesús, ¿verdad? O los discípulos a invitación de Jesús se retiran a un lugar desierto a través del lago. Jesús quería estar con sus discípulos, pero qué difícil, porque no, donde iba Jesús la gente llegaba, ¿verdad? La gente llegaba, se agolpaba, ¿verdad? Las multitudes ansiosas seguían a Jesús, querían oírle. Cuando el día ya estaba declinando, Jesús satisface las necesidades de 5,000 personas, dando de comer a 5,000 personas. Y ya ahí en el versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Luego tenemos otro pasaje en Marcos capítulo 7, versos del 24 al 6. Primeramente, el primer retraimiento fue a través del mar de Galilea, ¿verdad? El segundo es a las regiones de Tiro y Sidón. El segundo retraimiento es a las regiones de Tiro y Sidón. Vamos a Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. Otro que lo pueda leer, por favor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu
tentación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, por lo que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús retirándose acá, pero resulta ser que difícilmente puede dejar de hacer su ministerio, ¿verdad? En su infancia Jesús estuvo desterrado en Egipto unos meses. Ahora también se destierra más allá de los límites de su tierra. Se va a Tiro y Sidón. Solamente en una ocasión en ese periodo se levanta el velo que oculta su vida y una mujer gentil de esos lugares, cuya hija tenía espíritu inmundo, le encuentra y por sus súplicas consigue la bendición que buscaba, que era la sanidad de su hija. Jesús lo que quería era apartarse, sin embargo, no, ahí estaba siempre, ¿verdad? Y estuvo dispuesto también a ayudar. Otro retraimiento fue a Decápolis, Marcos capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8, versos del 1 al 9. Del 1 al 9, otro que me lo pueda leer, por favor. ¿Qué pasó ahí? En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Ahora encontramos a Jesús en Decápolis. ¿Sí? Decápolis, a Decápolis es ahora, ¿verdad? El retraimiento es a Decápolis. Encontramos a Jesús, como les dije, en Decápolis, una región vagamente descrita, no se dice mucho, pero sí queda cerca y al sureste del mar de Galilea. Aquí se reúne en derredor de él, o se reúnen en derredor de él las multitudes y alimenta a 4,000 personas. Y el cuarto retraimiento es a Cesarea de Filipos. El cuarto es a Cesarea de Filipos. Está en ese mismo capítulo 8 de Marcos, versículo 27. Capítulo 8, versículo 27. Y no lo vamos a leer, es bastante porque llega hasta el capítulo 9, versículo 19. Entonces no vamos a leer todo eso, es bastante. Lo que sí puedo mencionarles es que en esa tranquila región del norte del mar de Galilea, Pedro hace su gran confesión y Jesús es transfigurado. Marcos capítulo 8, versos del 27 hasta el capítulo 9, versículo 19. Y ahora tenemos a Jesús. ¿Alguien que quedó atrás? ¿Que le dice algo más? ¿Está bien? Marcos capítulo 8, verso 27 al capítulo 9, verso 19. Y ahora entramos a su ministerio en Perea, ¿verdad? Ya hemos visto su ministerio en Judea, su gran ministerio en Galilea, algunos retraimientos en su ministerio, pero que al fin y al cabo sigue haciendo su ministerio. Y ahora vamos al ministerio en Perea. Los choques con los fariseos y príncipes de los sacerdotes
van siendo más frecuentes ahora, ¿verdad? Y en 2 ocasiones trataron de apedrear a Jesús allá en Jerusalén. Ahora procuran arrestarlo y conspiran contra su vida. Hermanos, en una ocasión prohibieron a las gentes que lo reconocieran a él como el Mesías. Se lo prohibieron a las personas. No lo reconozcan como el Mesías, dijeron. En otra ocasión le acusaron públicamente de tener un pacto con Satanás. Le dijeron que él hacía sus milagros en nombre de Belcebú. Hermanos, nuestro Señor ahora se ha dedicado a un ministerio especial en Judea y por espacio de 1 año y medio ha trabajado en Galilea. Después de retirarse por 6 meses para instruir a los 12 y para dar tiempo al pueblo de meditar tranquilamente acerca de los mensajes que él daba, viaja por todo el país y por medio de su predicación y por medio de curaciones hace un final llamamiento a la nación, y a pesar de todo sigue siendo rechazado, ¿verdad? A pesar de todo lo que la gente veía, a pesar de todo lo que el Señor hacía, sigue siendo rechazado. Entonces deja a Galilea, ¿verdad? Deja a Galilea, y ahora pocos meses antes de su crucifixión sucede esto: deja a Galilea. Dice la palabra: y aconteció que cuando se iban cumpliendo los días para su ascensión, él afirmó su rostro resueltamente para ir a Jerusalén. Ahora entonces Jesús había enviado a los 12 a predicar, había enviado a los 12 a sanar. Ahora, hacia el fin de su ministerio, él envía no solamente a 12, sino a los 70 discípulos, mandándolos que fueran de 2 en 2 a todas las villas, a todos los pueblos a donde él había de venir. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 10, no lo vamos a leer, pero Lucas capítulo 10, versos del 1 al 24, ahí podemos encontrar esto, donde deja a Galilea. Lucas capítulo 10, versos del 1 al 24. Luego, 3 veces durante este periodo encontramos al Señor en la santa ciudad o en sus alrededores, en Jerusalén. Visita a María y Marta, reprendiendo a estas últimas por sus muchos cuidados, pero alaba a María porque había elegido la mejor parte. ¿Se acuerdan de esto, verdad? No te afanes, Marta, no te afanes, ¿verdad? Sí, exactamente. Durante otra visita resucita a Lázaro de entre los muertos también, ¿verdad? Ahora lo encontramos una vez en Efraín. Es que durante este periodo nuestro Señor encuentra descanso por una vez aquí en este lugar, Efraín, un pueblo de Judea cuya situación ahora es incierta. No sabemos dónde está este pueblo ahora, qué ha pasado con este pueblo. Vuelve el rostro a Jerusalén. El Salvador, consciente del fin que le esperaba, resueltamente afirma su rostro para ir directo a Jerusalén. Él sabía lo que le iba a esperar allá, él sabía lo que iba a suceder, pero él, dice la palabra, con el gozo puesto delante de él, va a Jerusalén entonces. Sabía lo que iba a enfrentar, ¿verdad? En el camino, mientras estaba en Perea, Jesús bendice a los niños y es visitado por el joven doctor de la ley. Luego lo tenemos en Jericó, y allá podemos recordar a aquel ciego, el ciego Bartimeo, quien es curado. Podemos recordar a Zaqueo. Lucas, ¿verdad?, nos habla de Zaqueo también, ¿verdad?, aquel publicano que es visitado y salvado también. Y de ahí llega a un lugar llamado Betania, que está cerca de Jerusalén. Cerca de Jerusalén, en el pueblo de María, en el pueblo de Marta, el Señor es ungido por María en la casa de Simón el leproso. Y pasamos a la última semana. Es que la tercera parte, hermanos, la tercera parte del Evangelio de Juan es dedicada a relatar los acontecimientos de esta última semana. La última semana, por supuesto, de la vida de Jesús, ¿verdad?
Mateo, Marcos y Lucas dedican también gran parte de los escritos a esta última semana. El viernes Jesús llega a Betania de Perea y Jericó. Ahí fue ungido por María para su sepultura, ¿verdad? El sábado Jesús tranquilamente observó el sábado judío y entramos ya al domingo, ¿verdad? ¿Qué pasó el domingo? Fue la entrada triunfal en Jerusalén, porque todos, ¿verdad?, con palmas le decían: oh, sálvanos, oh, sálvanos. Ellos esperaban a un rey, a ese rey, ¿verdad?, con una corona de oro y una capa, ¿verdad?, con las telas más finas, entrando en una carroza. Sin embargo, entró en un pollino. La gente no esperaba que ese fuera el Salvador. Aún así, dijeron: oh, sálvanos, le decían. El lunes, ¿qué pasó el lunes? En el camino de Betania a Jerusalén, Jesús maldice la higuera. Más tarde, el mismo día, arroja también a los mercaderes del templo. Eso pasó el lunes. El martes, día grande, día ocupado en la enseñanza y controversias. Y note, en cualquier armonía de los evangelios, va usted a encontrar la extensión de las labores de este día. La décima parte de toda la historia de los evangelios es dedicada a este solo día, el martes, el último de la publicación, o el último día público, ¿verdad?, de la enseñanza pública del Señor. El miércoles no es registrado, no dice qué sucedió el día miércoles. Nuestro Señor ha presentado su mensaje y ahora tranquilamente espera el fin. Podemos incluso creer que Él empleó este día en preparación, en oración, ¿verdad?, en las tranquilas vertientes del Olivet, ¿verdad?, o quizás con sus amigos en Betania. Pero el jueves de esa semana, Jesús y sus discípulos comen la Pascua después de haberles lavado los pies a los discípulos. Él instituye la cena conmemorativa y pronuncia el discurso de despedida que aparece en Juan, capítulos del 14 al capítulo 17. Después, en la noche, Él sufrió la agonía en Getsemaní. El viernes es arrestado, juzgado, crucificado y enterrado. Y de ahí brincamos al domingo, donde nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Y por eso le predicamos. No es un Salvador que está muerto, sino que Él vive. Amén. Por eso. Y el último punto que vamos a ver de la vida de Jesús lo hemos llamado los 40 días. Los 40 días. Y es que después de la resurrección, Jesús se detuvo en otro ministerio de 40 días. Sigue siendo su ministerio, claro que sí, acá en la tierra. Un ministerio de 40 días antes de ascender al Padre. Y casi la décima parte de la cuádrupla historia del Evangelio se ocupa de este ministerio posterior a la resurrección. Resucita el domingo, ¿verdad? Ya hemos visto que Jesús resucitó temprano en la mañana del domingo, después de permanecer en el sepulcro parte de 3 días. Los que, de acuerdo con la manera de calcular judaica, eran 3 días y 3 noches. Pero después de su resurrección, entonces, aparece 5 veces aquel día. Primeramente, apareció a María. Después encontramos un relato que dice que aparece a las mujeres. Después, ¿verdad?, aparece a Pedro. Cuarto, aparece a los
los discípulos en el camino a Emaús. Y 5, a los discípulos menos Tomás. Aparecen los discípulos menos Tomás. Luego, otra vez, el próximo domingo, ¿verdad? En la tarde del próximo domingo, una semana después, el 8º día después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos y en esa ocasión sí se manifiesta a Tomás. Eso pasó 8 días después. Después de esto aparece 4 veces más. Y recordamos cuando se nos menciona que aparece a los 7 discípulos junto al lago. Es la primera de estas 4. A los 7 discípulos junto al lago. Luego apareció a 500 en una montaña en Galilea. A 500 en una montaña en Galilea. La tercera aparece a Santiago. Aparece a Santiago. Y por último a los 12. Por último a los 12. ¿Cuál fue el objeto de este ministerio después de la resurrección? ¿Cuál fue el objeto de este ministerio? Este ministerio tuvo como propósito, en parte probar su resurrección y en parte guiar y ayudar a los discípulos en sus esfuerzos para reconstruir su pensamiento y obtener apoyo bajo estas nuevas condiciones. Probar su resurrección y guiar y ayudar a los discípulos en sus esfuerzos para reconstruir su pensamiento y obtener apoyo bajo estas nuevas condiciones. Y allá, desde el Olivete, ¿verdad?, tenemos su ascensión. 40 días después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo condujo a sus discípulos fuera de la ciudad, a un lugar del Olivete frente a Betania. Y sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, ¿verdad?, que es quien nos guía. Él dijo: me voy, pero no los dejaré solos. Les dejaré a un consolador. Él los guiará, los consolará. Gracias al Señor, porque ese consolador y ese guiador es la garantía, las arras de nuestra herencia. Amén. Que nos garantiza que un día estaremos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Y es su Espíritu Santo que nos guía a entender su palabra, nos guía a entender todo lo que está acá. Él nos recordará todas las cosas que os ha enseñado, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada vez que usted lee la palabra del Señor, primeramente ore y dígale: Padre Santo, que tu Santo Espíritu me guíe a entender tu santa palabra. Amén. De hoy en 8 vamos a ver, ¿ok?, qué pasó después de la ascensión. Y lo que sigue es la expansión del Evangelio. La expansión del Evangelio. Y aquí entramos al libro de Hechos, que esa es una materia que van a ver luego. Solo Hechos es una materia que van a ver luego ustedes. Impresionante esa materia. Impresionante el libro de Hechos. ¿Quedamos hasta acá? No sé si alguien quiere